Es verdad que tienes problemas con Blasco. Sí, yo... Bueno, venga. Que esto ya lo he dicho varias veces. Esto no es noticia, ¿vale? Cliperos de mierda que veáis esto, esto no es noticia. Se ha comentado en varias ocasiones a lo largo del año. A mí, cuando pasó todo lo que pasó, yo le pedí explicaciones a Pico y Blasco. A Guido no, yo con Guido no me molesté en hablar porque lo que hizo fue vergonzoso y dije, no vale la pena hablar contigo después de la que has liado en Twitter. Entonces yo con Guido no me molesté en hablar. Pero con Blasco y Pico sí. Yo les mandé mensajes a los dos de... A ver, ¿qué está pasando aquí? Eh, como diría, ¿hay aquí algún problema? Y Pico no contestó, ¿vale? Pico no contestó, lo dejó en visto, ni se dignó a contestar. Y Blasco sí contestó, me mandó un audio así bastante... ¿Querés saber, eh? ¿Querés saber, eh? Putito chismoso de mierda. Pues saben que si quieren saber, continúen viendo el video. Hola y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de Reps. Y hoy, Dios santo, cómo robo, cómo escarbo entre las cenizas, entre los escombros. Soy un hijo de puta. Hoy tenemos otro video del Belcetim. Dios santo, cómo mierdas que encuentro temas aún para hablar de este extinto verso. Es increíble, Dios santo, o sea, la rata mayor. Así que en este video les presento la triada oscura y su rencor hacia Darkrai Mola. ¿Por qué hubo esta ruptura de relación entre Belce y Darkrai? Todo con un extracto de 7 minutos, weón. Con 7 minutos ya puedo analizar todo esto y sacar un videito así bien fresco. Así que, bueno, iniciemos lo más pronto posible. O sea, ya. Purple Dead Redemption de él, diciendo que él estaba muy tranquilo, que no quería movidas y que lo dejase en paz, que no quería saber. Entonces, bueno, pues ahí está. Yo desde entonces ya no volví a contactar con Blasco. Entonces, bueno, eso es... Hasta ahí llegó mi relación con la triada. En este fragmento se revela, bueno, ya más información sobre el incidente Escalones, qué fue lo que pasó y sucedió del lado de Darkrai. Él buscó explicaciones, de manera en la cual, bueno, las explicaciones fueron nulas por parte de Pico, de Guido no existieron porque pues Darkrai refiere que él hizo un ridículo, entonces ni siquiera quería, bueno, dirigir la palabra. Y por parte de Blasco fue, soy un marihuano, un asqueroso drogadicto, yo no tengo enemigos, déjame fumar, déjame drogarme, no quiero movidas, te voy a odiar y te voy a tener rencor, pero no quiero movidas. Y con esa respuesta, simple y llanamente se cortaron todo tipo de relación entre Darkrai y la Triada Oscura. Y aún no sabes por qué pasó todo eso. Y aún no lo sé. Fíjate tú que aún no sé qué venada les dio. ¿Vale? Nunca nadie se dignó a explicarme. En plan, si recordáis, el tweet de Itadori de Guido era diciendo que yo le había hecho un daño abismal a sus amigos, los cuales no sé a qué se refería con eso, porque yo puedo entender que fuera por aquel comentario de los escalones que le sentó especialmente mal a Perico, a Gibel y a Guille. Esos fueron los tres que más se ofendieron o se sintieron mal con ese comentario. Y está arreglada la situación con los tres. Entonces, si Guido se enfadó por el daño que le hice a esos tres, no entiendo. No entendí. En este fragmento, Darkrai refiere que ese odio que le tiene la Triada Oscura es por ese comentario, que le cayó mal, pero él está viendo a una persona importante, que seguramente es la más central y la más importante de ese odio, la cual es Belce. A Belce, a él no le cayó mal ese comentario, pero los que le cayeron mal fue a la Triada Ardida. ¿Por qué? Porque ellos suponen que, bueno, Belce fue el que puso a Darkrai en ese lugar, Belce fue el que hizo que Darkrai sea la persona popular que es, que tenga el estatus que tiene. Entonces, pues bueno, ellos se ofendieron en el lugar de Belce, lo cual es, bueno, gracioso,
pero bueno, se entiende. Y acá sucede y acontece una cosa, y es que pues estamos hablando de que supuestamente ellos se ardieron en el lugar de Belce, cuando en privado pues bueno, puede ser que a Belce sí le haya caído mal eso y simplemente lo haya ocultado y lo haya comentado con ellos tres, y haya sido bueno, algo tan privado que ni siquiera se lo exhibió a Darkrai en su momento, sino que solo a ellos tres. Por eso es que después, cuando salió el GIF de Itadori, bueno, Pico y Blasco dijeron: este huevonzote que hizo mucho pendejo, porque sabían que ese daño garrafal que le habían hecho a sus amigos era el daño garrafal que le habían hecho a Belce, y era un secreto que se le habían confiado a ellos. Obviamente, pues ahí no sé qué habrá pasado. Obviamente Guido se pasó de huevón. Y bueno, el odio y el rencor que se le tiene es por ese comentario, por esa movida, la cual, bueno, la verdad no voy a defender. Es un comentario muy feo que la verdad dañó mucho. Él se disculpó, él solucionó las cosas, pero aún así quedan matices de esos comentarios que bueno, ya quedan en el fondo de cada persona. Y yo concluyo esta parte con que bueno, de todas formas, las personas que más dolidas con eso y con más razón deberían tener un rencor o un odio son Belce, Perico o Given, y no la Triada Oscura, porque admitámoslo, la Triada Oscura, los tres juntos no juntan ni medio escalón. Y con el hombre B, obviamente, si él ha preferido juntarse con esos tres, pues aquí hay una ruptura. Considéralo como diferencias creativas en una banda de música. Vale, aquí tenemos tres personas que, por lo que sea, no quieren saber de mí, ni yo de ellas. El hombre B, Belce, los prefirió a ellos. Ahí está, no hay más. Y pues sí, esto es algo que todo el mundo sabe, que cualquier persona con un poquito de cerebro entiende. Y que alguien que, bueno, ha tenido amigos y ruptura de amistades entre un grupo grande de amigos, sabe que es algo que pasa. A veces una parte de los amigos se dividen y unos se van con otros y usted se queda con un grupo, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que pasaba es que, bueno, Bell se eligió a la Triada Oscura porque, pues, seguramente por el tiempo compartido y por las experiencias que habrán vivido, que habrán platicado y toda esa parte, pues habrán sido mucho más amenos entre ellos, tengan mucha mejor confianza. El hecho de que Darkrai pues no se comunicara tanto con Belce durante, bueno, un tiempito, pues eso descartó la idea de que Belce pues quisiera irse con Darkrai y dejara a sus tres amigos con los que se la pasaba literalmente en todos los streams. Pues bueno, era una situación difícil. Y esto fue lo que nos quitó la Triada Oscura. El no poder perdonar a Darkrai por algo que Belce sí perdonó, y por algo de lo que Belce no tiene rencor y no tiene odio, fue lo que nos quitó posiblemente el Belcetín. Aunque bueno, ya habían muchos otros factores, pero esto fue seguramente de los últimos clavos que habían. Seguramente el penúltimo clavo, antes del incidente Esther y Pooh. Ya te vi clips blasfemos y renegado. Un regalito que les hago ahora por noviembre. Y reps. Yo cuando esté muerto, siéntete orgulloso. Eres el Famas. Pero Belce, cuando hablan de ti en su chat y no de ellos, y uno de ellos quiere banearlo, les dice que no lo baneen a nadie. Bueno, pues eso está bien. Yo por mi parte esto está bien. Vale, él está ahí con los suyos. Yo estoy aquí a lo mío. De vez en cuando os traigo a aquellos con los que sigo bien. Intentamos hacer nuestras cositas. Y cada uno por su lado. ¿Vale? A mí me gusta bromear que es como el Team Plasma de Pokémon, ¿no? Que luego se separaron en el Team Plasma blanco y el Team Plasma negro. Pues algo así. Y bueno, en este último fragmento tenemos otro comportamiento clásico de la Triada Ardida. Belce, el que debería estar enojado, el que debería estar rencoroso, el que debería tener el odio en su corazón, dice: no chicos, no baneen. Y acá la pregunta es: ¿por qué putas van a banear? O sea, ¿por mencionar a Darkrai? O sea, listo, si mencionaran al malparido perrijo de Pooh, lo entiendo. Pero a Darkrai, ¿qué, huevón? Listo, Darkrai hizo un comentario de mierda y se disculpó y todo. Y ya todo está bien. Dejen de ser tan ardidos, putitos ardidos que son, Dios santo. Y obviamente demuestran la realidad. Mientras que Belce sí procura tener una actitud y una moralidad acorde a lo que él dice, Blasco y Pico, que se la pasan diciendo: no, grandes fanáticos de Vinland Saga, el drogadicto que es
pasivo y es una persona muy buena y que es muy madura, tienen esos comportamientos de mierda de ser unos ardidos putitos que ni siquiera pueden ver el nombre de la otra persona porque le tienen tanto rencor y tanto odio que parece ser que solo el que sea nombrada ya les duele y les arde pero horriblemente. Yo les recomiendo una pomadita y unas citas con el psicólogo porque la verdad un rencor de esta manera lo único que le hace daño es a ellos porque bueno, ya decía Buda, el odio es como tomar veneno y esperar que la otra persona se envenene. Así que muchachos, con esto terminamos la rateada del mes. Qué gonorrea que soy, la verdad me paso de verga. Así que nada muchachos, muchísimas gracias por ver. Si quieren ver los otros videos también están, no solo existen estos videos. Yo sé que les gusta y es lo que más ven, pero no existen solo estos videos. Así que nada más muchachos, nos vemos y Shingeki no Kyojin, una obra maestra. ¡Hoy ya terminó!